Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. La primera pregunta que tengo es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los factores que explican la ruptura democrática en el Chile de 1973? Un país que a la sazón, junto con el Uruguay, ¿sí?, eran dos de las democracias más consolidadas en la región. ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, yo creo entender de ese proceso tan complejo y dramático que lo que hubo en los par de años y meses anteriores al golpe militar fue una intensificación enorme de la lucha política, social, económica, cultural, en un contexto de Guerra Fría, entre gentes que éramos todos nosotros jóvenes o más viejos, con una especie de relación ambigua con la democracia. No hay que decir que teníamos ni a la derecha ni a la izquierda, creo yo. Se puede decir que había una cultura democrática bien asentada. Había una crítica de ambos lados, desde la izquierda y de la derecha, dura, fuerte, a la democracia desde el lado de las izquierdas, de la cual yo me sentía y me siento parte. Era la crítica a la democracia burguesa, capitalista, con sus limitaciones que denunciábamos no como restricciones de un sistema institucional, sino que como imposición de una clase dominante, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se produjo un fenómeno entre una suerte de proyecto desordenado, enormemente ambicioso, de transformación revolucionaria de la sociedad chilena, empujado, como diría Maquiavelo, por profetas desarmados, frente a una oposición poderosa, estructuralmente bien asentada en la sociedad, que efectivamente entendió esto como una enorme amenaza también a los profetas armados. Y ese choque, que es el que se produce el 11 de septiembre, efectivamente rompe con la democracia. El golpe mismo es de suyo un golpe violentísimo, de modo tal que cuando yo digo hubo por el lado de las izquierdas un proceso probablemente muy mal conducido desde el punto de vista de la madurez democrática y de las transformaciones que se buscaban, no explico el golpe ni lo justifico, sino simplemente digo hubo una suerte de golpe preventivo de un sector de la sociedad enormemente poderoso cuya magnitud nunca calculamos bien, cuyos respaldos externos de los Estados Unidos tampoco calculamos bien, cuya relación cultural, histórica con las Fuerzas Armadas tampoco habíamos entendido, y eso desencadenó el golpe militar. En ese contexto, y perdóname que salga un poquito del temario original, hablaste de una oposición poderosa, pero en esa oposición poderosa tenías ciertos sectores de la derecha, pero también tenías a la democracia cristiana, que no jugaban o no se paraban frente al problema de la misma manera, ¿no?
No, y tampoco hay que confundirse en el sentido de que era una oposición, que esto era una lucha clara de clase contra clase y que los representantes políticos de las clases sociales estaban completamente unificados. Había ambigüedades en todo el espectro. Había en la izquierda profetas desarmados, más virulentos en su lenguaje que otros. Había unos más propensos a moderar el proceso, como el Partido Comunista, y otros dispuestos a empujar con toda fuerza en contra de esta pared que era evidente que se nos podía venir abajo, que era el Partido Socialista y sectores de ultraizquierda. Y en la democracia cristiana había la misma ambigüedad. Había gente clara y definitivamente comprometida con el espíritu que da lugar después al apoyo de la derecha, digamos, al golpe militar, pero también había quienes se oponían. Y luego, a nivel social, que en realidad es la parte más importante de todo esto, había enormes sectores populares de clases medias, de pequeños propietarios, de pequeños comerciantes, lo que entonces se llamaba pequeña burguesía, que estaban efectivamente en contra del golpe, en fin, y en contra de la radicalización que estaba ocurriendo en el país. De modo tal que, digamos, la contextura social del proceso es muy compleja. Y eso se refleja hasta hoy día, digamos, en las lecturas que se hacen hoy día, 50 años después, respecto del proceso, buscando simplificarlo al máximo para decir, mire, en definitiva, aquí lo que hubo fue la lucha de los malos, los pecadores, los burgueses, la reacción norteamericana en contra de los buenos muchachos que lo único que queríamos era hacer una transformación dentro de la democracia socialdemocrática, todo lo cual obviamente no es cierto. No había ninguna socialdemocracia, salvo algunos pequeños círculos radicales del Partido Radical dentro de la Unidad Popular. La Unidad Popular no aspiraba a perfeccionar un Estado socialdemócrata, no buscaba una transformación modernizadora del capitalismo como ha ocurrido con la socialdemocracia europea. Buscaba efectivamente sustituirla radicalmente a través de un proceso acelerado de transferencia masiva del poder que, por cierto, en su momento iba a tener que superar los marcos limitados, entre comillas, de la democracia burguesa. De acuerdo. Ahora, decíamos antes del inicio de la entrevista del rol gravitante que jugó la Flaxo, en este caso la Flaxo Chile, en repensar el concepto de la democracia, pero desde una perspectiva, entre comillas, de izquierda o de centro-izquierda, sí. Porque mencionabas que no estaba en la visión ni de los sectores de derecha ni en los sectores de izquierda pre-73 la democracia como el horizonte y en el marco en el cual se hacía la lucha política, el debate político. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que ese es uno de los lados del gran debate que se generó desde el momento mismo del golpe y en los años siguientes y que llevó efectivamente a unos sectores importantes de las izquierdas a una especie de reencuentro histórico con la democracia liberal avanzada del mundo occidental. Y efectivamente el proceso de renovación socialista tiene un filón que es este reencuentro con la democracia como institucionalidad, como cultura, como horizonte histórico, como valores a defender en su identidad con los derechos de las personas y en sus capacidades transformadoras limitadas dentro de un marco de una dinámica capitalista que está en movimiento. No, la otra cara de lo que me parece a mí que la Flaxo aportó en aquel entonces interesantemente fue a una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global en las sociedades latinoamericanas, es decir, una nueva lectura que separaba, digamos, la noción de autoritarismo que se empezó a construir y en la cual yo creo que la Flaxo los académicos intelectuales de la Flaxo fueron muy activos, separada de la noción que se usó más bien en el exilio del fascismo, que aquí lo que había era una reacción fascista que era
que perteneciente a esta especie de fascismo universal con que se manejaba alguna parte, digamos, de la intelectualidad marxista de la época, para decir, mire, no, aquí hay algo completamente distinto, aquí hay algo que está combinando, sobre todo en el caso chileno, una visión de seguridad nacional que da lugar a un régimen dictatorial que intenta a su vez hacer una reforma capitalista neoliberal que le dé una cabida a los mercados, y se está buscando a través de los mercados generar ciertas formas de conformismo. No es que podamos hablar de una hegemonía, pero podemos hablar de unos mecanismos de integración que están en funciones en esta nueva constelación. Y yo creo que por los dos lados, la academia, y no solamente de la Flaxo, pero muy principalmente también la Flaxo Comprometida, contribuyó a esta doble reflexión. Ahora, es un proceso singular. Tengo tantas pistas para preguntar sobre lo que vas diciendo, porque visto desde esta época, ustedes como generación son probablemente la última generación en la que de manera muy masiva había una combinación entre sujetos con una muy fuerte reflexión intelectual, pero simultáneamente una vocación muy fuerte por la escena pública, por la participación política, que hoy parece haberse perdido en este mundo de especializaciones. ¿Era así? Me parece que era así, y era conscientemente así. Es decir, la idea de ciencias sociales que tenían, no sé, los Faleto, los Lechner, los Garretones, los Mulián, los Flisfish y todo el conjunto de gente que trabajó acá, era efectivamente, aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público, más allá del compromiso político que muchos de nosotros teníamos también, pero que, entre otras cosas, no era público porque mientras, sobre todo en los primeros 10 años de la dictadura, efectivamente los partidos vivían en los intersticios, en la clandestinidad, las publicaciones que se hacían, de las cuales muchos de los colegas de la Flaxo éramos parte activa, eran escritos más bien clandestinos, cuando estaban referidos directamente al debate político de la renovación socialista. En cambio, nosotros buscábamos, a través de nuestros documentos de trabajo, de la docencia incipiente que podíamos hacer en Santiago y en provincia, buscando encontrarnos con las jóvenes generaciones interesadas en una interpretación más de ciencias sociales de lo que estaba ocurriendo, entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto, pero que tan pronto hubiese cualquier resquicio público, tratar de aprovecharlo. Y por lo tanto también escribíamos ya en los 80, particularmente a partir de los 85, en revistas que empezaban a circular y que pertenecían, se les llamaba revistas alternativas, que eran, digamos, típicamente medios independientes, precarios, pero que circulaban entre estas redes que se iban conformando y en la cual nosotros sentíamos que podíamos cumplir un papel no meramente de investigadores aportando desde un análisis especializado de ciencias sociales, sino a un debate público respecto de la aplicación o de la convergencia de esas ideas con las prácticas que empezaban a ocurrir en la sociedad, en el plano político partidista, en el plano cultural, y trabajamos con artistas, trabajamos con movimientos culturales. Se empezó a producir una cosa muy interesante que luego resultó ser un amplísimo y vasto entramado que la gente nunca se dio cuenta la fuerza que tenía y que luego constituyó, digamos así, la base, entre comillas, espiritual, en el sentido del espíritu weberiano, digamos, de la unidad durante los 20 o 30 años de la concertación de Partidos por la Democracia, que fue mucho más que una coalición puramente partidaria, tuvo un apoyo en estas redes sociales que se habían gestado particularmente ya con mucha fuerza en los últimos 5 años de la dictadura. Ahora, es notorio, retomando esto que estás diciendo, que una parte no menor y probablemente la más brillante desde mi perspectiva personal de los miembros de esas redes sociales
de esas ONGs, de esos centros de investigación, de esas universidades que habían estado muy activas en la segunda parte de los 80, del final de la dictadura, vuelta a la democracia, muchos de ellos salieron de los espacios de la sociedad civil que habían construido de manera muy fuerte, muy vital, a costos muy altos, y tomaron la arena, entraron a la arena pública, la arena en el Estado, y hubo una suerte de vaciamiento, esa es la perspectiva que se ve desde hoy, de este espacio, y eso tuvo un costo, ¿no? Claro, todas estas cosas ocurren así, digamos, son procesos y tienen momentos, ciclos históricos, obviamente que el peso del proceso de transición, particularmente entre 1990 hasta el año 2000, cambió radicalmente a hacerse cargo del Estado, que es un aparato enorme, digamos, tanto el centralizado como el descentralizado a nivel local, y ahí se puso toda la energía y buena parte de los cuadros políticos y de los académicos intelectuales públicos que habían trabajado y que habían preparado, entre otras cosas, diseños de política pública en muchos distintos terrenos, de la macroeconomía, de la educación, respecto del abordamiento de los problemas de la pobreza, etc. Bueno, efectivamente asumimos cargos públicos. No entendíamos en realidad estar separándonos y alejándonos de la sociedad civil, entre otras cosas porque esas redes no desaparecen en un día, es un proceso mucho más lento y empiezan a haber también renovaciones generacionales que efectivamente demoraron porque buena parte de quienes entonces al término de la dictadura empezamos a hacernos cargo de funciones públicas, veníamos en realidad desde el último periodo de la Unidad Popular participando, ya vemos así, a la gente no le gusta hablar en esos términos, pero dicho sociológicamente, parte de las élites políticas del país. Y seguimos ahí, en fin, hasta hace muy poco tiempo, y por lo tanto hay medio siglo que un par de generaciones vivieron desde las reformas universitarias de 1967-68 hasta la maduración de los procesos y el recambio desde la concertación a lo que vino después, que es la nueva mayoría y lo que ha seguido ahora en el Frente Amplio. Entonces, efectivamente, hubo una intensa absorción de esa generación que tú nombras en la esfera política y en la esfera intelectual académica, con variaciones, cada cual tiene su propia trayectoria individual, pero como grupo colectivo me parece que hay gente que mantuvo por lo menos un pie en la esfera política y otro pie en la esfera académico-intelectual y mediática, digamos, de los medios intelectuales del país. La reflexión intelectual no ocurre en el vacío, forma parte de preguntas o el intento de responder preguntas sobre las trayectorias vitales que uno está teniendo y el contexto que uno va viviendo, ¿no? Y una crítica, desde mi perspectiva, de las más lúcidas de la gente que está reflexionando en los problemas de la democracia en América Latina hoy 40 años después, ¿sí?, de la instalación de modelos democráticos, sistemas democráticos en buena parte de la región, es que la generación que empezó a reflexionar sobre el valor de la democracia, esa de los 70 y 80, producto de su propia experiencia vital, estuvo muy concentrada en algunas dimensiones de los derechos civiles y políticos, sobre la importancia del voto, perdiendo en parte, lo reconocían, pero perdiendo el énfasis que tenían las dimensiones económicas y sociales. Y eso hace reflexionar a mucha gente hoy. Estoy pensando desde el O'Donnell del 2002, sí, 2013 en adelante, versus el O'Donnell previo, cómo construir democracias representativas, ¿sí?, en mundos donde hay desigualdades tan profundas y en el resto de América Latina además con niveles de pobreza tan altos, donde algunos somos mejor representados que otros en esta arena política y nuestros pesos relativos para modelar, ¿sí?, darle color a la cosa pública, a la arena pública, son distintas. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero ¿no es acaso ese el problema, digamos, contemporáneo, siglo XXI, de la democracia
sostenida sobre sociedades semidesarrolladas o de ingresos medios o como se les quiera llamar. O sea, desde la India hasta nuestros países de América Latina, el desafío de la democracia es cómo efectivamente logra legitimarse y legitimar instituciones políticas y de mediación política dentro del horizonte de una democracia que, para poder llamarse así, tiene que seguir siendo una democracia liberal, que respeta los derechos individuales políticos, así como respeta y promueve los derechos sociales y económicos. Bueno, ¿cómo eso es posible? Es el drama del siglo XXI. Y no hay una sola respuesta. Habrá respuestas, digamos, nacionales muy apegadas a las tradiciones, a las instituciones políticas, a las correlaciones de fuerza, a los niveles reales de desarrollo que hay. Lo que está claro es que, me parece a mí que lo que sigue siendo claro es que es dentro de un modelo democrático que el camino de superación de esta desigualdad y de esta pobreza tiene alguna capacidad de perdurar en el tiempo, y que los caminos, digamos, imaginarios de utopía, ya sea revolucionarias en el sentido soviético de la palabra o populistas en el sentido contemporáneo, digamos, de superación de la democracia por el lado de algún tipo de populismo con algún grado diverso de autoritarismo, en realidad no logran fundar finalmente, ni logran superar la pobreza y la desigualdad, tampoco logran fundar una cierta capacidad de convivencia y de estabilidad y de respeto a esto que ahora llaman mínimo civilizatorio, y que efectivamente eso es lo que tenemos que seguir buscando en medio de las enormes dificultades y tensiones en democracia, ¿no? Si me permites una última o penúltima pregunta, ¿Tu olfato qué te dice con respecto a los desafíos que tiene la democracia en Chile? Yo creo que estamos en una etapa bien de encrucijada, caminando así muy delgadamente por una cornisa y con el peligro de caer a alguna reacción autoritaria, restauradora y reaccionaria muy clara, ¿no? Entre otras cosas porque en contra de lo que uno hubiese deseado, las nuevas generaciones de izquierda han vivido las últimas 10 o 15 años, que han sido los años de su ingreso a hacerse cargo en las posiciones de élite política, como es, por ejemplo, el Frente Amplio, han repetido el ciclo de incomprensión de las oportunidades y de los límites de la democracia, y han creído que efectivamente había una manera de hacer un recorte en la historia y de apurar el tranco y que se podía refundar rápidamente una sociedad, y se encuentran ahora efectivamente bastante desnudos ante la realidad de que estas son sociedades de una enorme densidad a esta altura, ¿no? Densidad de grupos sociales, de intereses diversos, de alianza, más puesto todo esto además en una inserción internacional globalizadora muy compleja desde el punto de vista de la fase del capitalismo, más una revolución tecnológica de enorme fuerza expansiva. Y efectivamente entonces la democracia sigue pareciéndole un corsé demasiado estrecho que frena, digamos, todo lo que nos deja hacer este ejercicio que yo cada día encuentro en realidad más inútil, de algo que se llama sueño país. Y ahora yo lo escribo como una sola palabra, como un nuevo término. Esto de que lo importante es el sueño país. No, no es lo importante. Lo importante de alguna manera es algo mucho más antiguo que la sabiduría práctica de la política, ¿no? Y la neta separación entre profetas desarmados y profetas armados. Y los que están en la profecía armada, bueno, allá ellos que se hagan cargo. Yo tengo claro de que esa no es una manera de construir historia, mucho menos en estas sociedades que alcanzan una complejidad mucho mayor que aquellas que vivieron hace un siglo atrás revoluciones armadas. Y los profetas desarmados, bueno, tienen que hacer su propio aprendizaje en estas jóvenes generaciones para ver, bueno, qué logran rearmar como proyecto real de crecimiento económico en un capitalismo que seguirá siendo la matriz
del siglo XXI desde el punto de vista económico y una democracia efectivamente más avanzada, con mayor compromiso, digamos, con el conjunto de los grupos sociales y particularmente los más desfavorecidos. Esa combinación, esa es la tarea de la nueva generación, ¿no? Mi viejo me decía, me acuerdo, que qué complicado era transmitir experiencias. Así es. Qué complicado que es. Sí. La pregunta del estribo. ¿Dónde estabas? ¿Cuál es tu experiencia personal de septiembre del 73? A ver, yo en la época, en realidad, porque en los días mismos del golpe, 30 días antes, había salido del país, becado a hacer estudios de posgrado en Inglaterra, pero en la época, digamos, inicial de la dictadura, e independiente de ese día, digamos, bueno, yo hice la historia de muchos, exonerado del mundo académico al cual pertenecía, exonerado de la Universidad Católica, encontré una especie de hogar sustituto de academia e intelectualidad en la Flaxo, a la cual vine a fines del 75 a hacerme cargo de la dirección de la Flaxo, lo cual era realmente un privilegio completo, es decir, tener una institución con el tipo de gente que ahí trabajaba, ¿no? que bueno, entre los que ya no están, como Enzo, como Julieta Kirkwood, Norbert, Ángel, o los que están todavía activos, formaron realmente una especie de primera línea de actividad intelectual súper potente, creativa, vinculada con la sociedad chilena, vinculada en perspectiva latinoamericana con los movimientos de ideas y de trabajo en las ciencias sociales de América Latina y con una temprana internacionalización, un poco por la economía política de nuestros centros académicos independientes y de la Flaxo de la época. Entonces, es muy curioso porque, digamos, si en las dictaduras siempre los intelectuales y los académicos, particularmente del ámbito de las ciencias sociales, son los más golpeados, y en Chile también lo fueron, en términos desde los crímenes hasta los desaparecidos, hasta los torturados, sin embargo, se logró mantener una cierta actividad intelectual orgánicamente en centros académicos independientes, de los cuales la Flaxo era una figura institucional de primerísima importancia y que fueron efectivamente no manteniéndose en el margen, sino que ganando espacios crecientemente durante los próximos 17 años de la dictadura. Y yo me siento privilegiado de haber sido, digamos, en medio de la miseria de una dictadura, haber sido parte de esta aventura cultural, humana, intelectual, de amistad, de trabajo y de país.